Bienvenidos, bienvenidas todos. Tenemos aquí la primicia con una extraordinario ser, un ser de luz que también tiene el propósito de dar muchas herramientas al público. Paula, Andrea, muchas gracias por estar, bienvenida. Muchas gracias a ti, Miguel. Encantada de estar acá y muchas gracias a todos. Andrómeda Astrología, es tu canal, así te encuentran en las redes. Sí, ¿Por qué Andrómeda? ¿Por qué escogiste el nombre de Andrómeda? bueno, pues antes que nada mi nombre es Paula Andrea Moyano, como lo sabes. Sí, Andrómeda básicamente por la galaxia, por la historia mitológica también, pero esto tiene una parte mística y es que en las señales que le pedí a mis guías y a mi yo superior para identificarme en redes sociales, aparecían las letras, entonces siempre me aparecían en desorden en sueños. ¿Mm? ok. Y ya después en uno de esos sueños se me reveló la palabra y busqué señales confirmatorias que me llevaban siempre a la palabra y hasta que ya dije, tiene que ser Andrómeda. Con el péndulo lo logré identificar y sí, ese era como el nombre. Además, siento que de alguna manera mi alma tiene algo de energía andromedana, entonces pues por ahí creo que me siento muy identificada con, no solamente con la galaxia, sino con la raza andromedana. Oh, genial, genial. No, coincide totalmente con tu nombre, Andrea, ¿no? Y está genial. Un poquito para el contexto para todos aquellos que están aquí viendo. Pues, Paula, ¿cómo te gusta que te llamen? Paula, ¿no? Sí, Paula, pues Paula Andrea es mi nombre completo, así me dicen mis padres cuando están de mal genio, pero mi nombre normal y como me pueden decir todo el mundo, Paula. Bueno, eres astróloga con enfoque psicológico y humanista. Eres de Sí, Bogotá, Colombia, y actualmente pues vives en el viejo continente, en el Madrid. Estás en España. sí, sí. Y pues ahorita nos vas a contar un poquito de primera profesión, eres abogada, pero actualmente es totalmente consultora astrológica y terapeuta Reiki de animales. Qué interesante. ¿Cómo fue Sí. esta evolución, bueno, este cambio primero, ¿no? De gustos, de afinidad, de profesión. Pues bueno, mira, esto tiene su historia en que yo fui criada por mi tía. Mi tía es abogada. Y mi tía siempre me rigió mucho por las leyes, siempre se procuró mucho que yo siguiera como un camino, ¿no? Como su camino, guiándome con todo el amor del mundo, ¿no? Como dándome las pautas, Ujú. ayudándome a elegir la carrera. Yo quería ser historiadora, no me dejó, me dijo, no, 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 hay que buscar el trabajo, la seguridad material, tú sé abogada que tiene más salida. Y bueno, finalmente tampoco me desagradaba. Yo tenía como un espíritu muy de investigadora, de leyes. Siempre me tenía como muchas reflexiones sobre el sentido de la justicia, la equidad social, siempre esos temas y los derechos humanos me llamaron mucho la atención. Entonces, estudié derecho, me formé como abogada, trabajé 7 años en el sector público y bueno, me desempeñé en el área del derecho penal y en la defensa de los derechos humanos, un tema que además después me llevó a trabajar con el tema del conflicto armado colombiano y Ujú. me especialicé en el conflicto armado, ¿no? Y en la construcción de paz. Entonces fue algo que me gustó muchísimo, que aprendí mucho, que llevé a la experiencia. Sin embargo, había una parte mía que a los 28 años se sentía muy insatisfecha con la parte profesional, como que sentía que, aunque tenía grandes capacidades para desenvolverme en mi trabajo, posibilidades de ascenso y de seguir con un camino profesional, alentada también por mi tía, era como el darme cuenta que yo veía a las personas en sus altos cargos y yo me visualizaba en unos años y yo decía, uy, pero yo no quiero ser así. O sea, si es no quiero llegar a eso. O sea, si así voy a ser, ¿sabes? Eso Eso es lo que te pensaba, ¿no? espera, sí, sí. Y o sea, veía personas con gran trayectoria que admiro muchísimo, pero yo decía, uy, si me esfuerzo y a eso llego, tal vez no es lo que quiero para mi vida, ¿no? Y entonces replantearme mucho a través del autoconocimiento, periodos de mucha crisis, ¿no? Como decir, no estoy cómoda, pero cómo voy a ser así desagradecida, pero además mi familia ha hecho un súper esfuerzo económico, Ujú. además apoyándome, alentándome para poder estudiar en una muy buena universidad, hacer mis especializaciones, mi máster, es como, ¿cómo les voy a decir que no, no?
Entonces llega ese momento que conocemos como el retorno de Saturno. Cuando Saturno vuelve a su lugar de nacimiento, cada 28 años, nos hace una prueba de madurez. Y en ese momento yo no era tan consciente, la astrología me había estado acompañando desde los 9 años. Resulta que yo vivía, como te lo comentaba, con mis tías y en una de las mudanzas, una tía me regaló un libro que hablaba sobre la astrología y las características de la personalidad de los signos del zodiaco. Okay. Me llamó mucho la atención porque el libro tenía ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas, muy pocas, pero tenía relatos de cómo era el niño, el empleado, la mujer, el hombre de determinado signo. Y yo veía y me revelaba cosas sobre, yo siempre preguntaba, ¿no? Yo, bueno, ¿y qué signo eres? Y leía y yo decía, ay, sí, se parece, pero era como un acercamiento pues muy ingenuo, ¿no? De mi parte. Sí. El libro aparecía cada 7 años en mi vida, o sea, llegó a mí a los 8 años, ¿no? 9 años que estaba aprendiendo a leer, después lo guardé, mi tía me lo regaló, lo guardé, otra tía, lo guardé, y después a los 14 años me mudé de casa y volvió a aparecer el libro, y yo, ay, este libro, y me acordé. Entonces volví a mirar y para mí siempre era como un evento de reflexionar sobre las personas y sobre las cosas que la gente no se daba cuenta. Yo decía, pues que no se da cuenta que es así, acá lo dice, ¿no? Después a los 21 años empecé a tener en la universidad, ya a finales de la universidad, bueno, mis relaciones de romance y todo, pero yo decía, ¿por qué me gusta la gente tan rara? Y yo no, esto debe ser. Entonces me iba a la astrología a consultar y de qué signo es y eso. Y el libro me daba la explicación a características que yo veía complejas de las personas que me gustaban, ¿no? Como que siempre he tenido mi gusto raro, mi gusto extraño. Tengo en mi carta esa particularidad y yo decía, ¿y por qué me gusta y por qué me atrae la gente diferente? Pues en mi carta estaba y a partir de empezar a indagar en el sol, en la luna y el ascendente, empecé a entender. Fue entonces en la universidad cuando yo en verdad reconocí que a mí me gustaba. Entonces, con mis compañeros de universidad, yo estudiaba para los preparatorios, que son esos exámenes finales del derecho, pero también les preguntaba yo, bueno, ¿y qué signo es la chica con la que sales? A mis amigos, a algunos profesores con los que tenía confianza, pero pues en broma, o sea, a mí me gustaba mucho como jugar y yo sol, luna y ascendente, o sea, no sabía nada más, pero para mí eso era un referente, ¿no? Yo ni tenía ni idea que, o sea, una carta era mucho más compleja, pero yo saber sol, luna y ascendente era lo que me daba para hablarle a la persona de eso. Eso se quedó como un gusto. Y cuando tuve esta crisis a los 28 años, vine acá a España porque mi madre vive acá. Desde los 12 años mi madre vive acá. Y Okay. entonces yo vine a visitarla un verano y le conté, le dije, mamá, mira, yo sé el esfuerzo que ustedes han hecho, todo, pero resulta que no sé si quiero seguir en esto. Tengo muchas dudas, no me hallo en el trabajo. Y bueno, mamá me decía, tranquila, es un proceso de crisis, tienes mucho peso laboral. En verdad trabajaba Sí. bastante y pues en temas muy pesados, ¿no? El conflicto armado, la violencia, la crudeza, lo más crudo, o sea, yo creo que cosas como las que vi sobre la guerra fueron una experiencia fuerte, pero entonces yo decía, de pronto es la temática, pero tampoco quiero ser una abogada de temas comerciales o temas societarios, como que tampoco me veo, o sea, yo Sí, me veo no. trabajando con las cosas humanas, pero es compleja, la humanidad es compleja. Entonces, bueno, mi mamá me dijo, tómate este descanso, viajemos, estuvimos acá en España, fuimos a varios lugares a relajarnos y ya después en una librería yo fui a recoger un libro de una amiga y dije, ay, voy a buscar un libro de astrología. Pues me encontré con una persona que acababa de salir del Madrid astrológico en 2017 y me Okay. dice, y entonces yo le pregunté en la librería, en el centro de Madrid, se llama Librería Desnivel, nunca se me va a olvidar, me encontré con un señor que había acabado de estar en ese congreso de astrología y me dice el señor, yo pregunté el libro de astrología y me dijo, en esa zona hay uno que otro. Y estaba un señor que acaba de llegar de un congreso de astrología y me dijo, y pregúntale al que viene a un congreso de astrología. Y nada, yo le dije, oye, que tú vienes de un congreso de astrología. Me dijo, sí, el Madrid Astrológico, acá hacemos congresos anuales, no sé qué más. Y este estuvo muy bueno. Le dije, oye, a mí siempre me ha gustado aprender de astrología, ¿sabes dónde podría estudiar? Y entonces él me dio la escuela Cosmograma, me dijo, mira, vi la charla de una de las personas de Cosmograma, me impresionó, muy buen conocedor, yo que te digo, como que esa podría ser una buena escuela. Yo me fui con el nombre, Cosmograma, voy a mirar.
Ya faltaban 2 días para volverme a Colombia. Pues yo llegué a Colombia, empecé a mirar, me gustó el programa, me inscribí, empecé a estudiar y me empecé a certificar como astróloga. 3 años de formación online, Ok. ya, y ya después hice un posgrado. Y cuando ya tuve esa seguridad, empecé a decir, ok, ¿y qué voy a hacer? Porque ya hay algo en lo que me ocupaba toda mi atención. O sea, yo el trabajo, pues lo llevaba, era responsable, cumplía, pero realmente lo que me estaba apasionando era la astrología. Entonces ya le hacía carta a mi jefe, a mis amigas, no les cobraba, simplemente invítenme a comer. Y ahí fue Ajá. la transición y ahí, Miguel, es cuando uno se da cuenta que todo pasa por algo, pero además que el llamado del corazón es mucho más fuerte. Yo sentía que a mí con la astrología algo se me movía desde el centro de mi pecho, o sea, como que no había nada que me diera tanta explicación, incluso al conflicto. O sea, fíjate, yo empezaba a ver, no sé, fechas de masacres y miraba la carta de ese día. Y yo, uy, Ok. sí, claro, Marte, Plutón, aspectado, uff, desapariciones, uy, claro, Neptuno. O sea, empezaba a analizarlo y todo lo ponía a los ojos de la astrología. Ok. Hasta que un día, una vez mi jefe me dijo, uy, pero yo te veo tan concentrada en la astrología que yo creo que tú te me vas a terminar yendo de acá y te vas a volver astróloga. Y yo por dentro sentí esa certeza y dije, sí, es verdad, pero pues, momento aparte. Ya después de Sí. haberme formado, de haberme dado cuenta, vine a un encuentro en vivo, a una experiencia vivencial de astrología y con mi escuela y me di cuenta que había mucha gente que vivía de eso. O sea, yo dije, acá tú vives de eso, o sea, vives de eso, sí, Ajá. profesores, docentes de la escuela, pero además gente que estaba ahí, que se dedicaba a la consultoría astrológica y a dar cursos y talleres. Y dije, pues, ¿por qué no? Ok. Volví, exacto, ¿por qué no? Volví, hice mi plan, mi estrategia, mis ahorros, cuánto necesito y lo más difícil, empezar a decirle pues a mi familia y a mi jefe. O sea, para mí, o sea, todo lo que había construido, me lo pensé mucho, pero por un momento dije, en verdad, esto es lo que quiero y soy buena. Entonces, Me imagino que había muchas emociones involucradas, ¿no? Miedos, este, expectativas de los demás con respecto a ti, sí. ¿no? Historia, ¿no? y estabas a punto de cambiar tu historia. ¿Qué representó para ti? Mira, un reto muy grande. Lo primero, el principal reto, mi familia, sobre todo porque me sentía muy culpable. Culpable. Por todo, porque tú sabes que en Latinoamérica el acceso a la educación superior es complejo. No todos tenemos la oportunidad en Latinoamérica de acceder a una muy buena universidad con un muy buen costo, o sea, sabes que lo complejo que es y Ujú. ver el esfuerzo de mis papás, el apoyo de mi tía, o sea, mi tía como que siempre me había cultivado, me había llevado y yo decía, me siento defraudándolos, entonces me sentía muy culpable. Pero además, cuando logré entender a través de las terapias de constelación familiar, de las regresiones, de los renacimientos, del trabajo también energético, que, que era el momento y que tenía que quitarme como esa carga de obedecer y de seguir un camino que de pronto no era el mío, entendí muchas cosas y me di cuenta que había una lealtad con mi abuelo. Mi abuelo no era realmente mi abuelo, ojo a esto, mi abuelo no había sido reconocido por mi familia, mi abuelo era abogado. Además, había muerto en una situación de violencia y cuando yo me hice una constelación familiar, yo tuve que pedirle al alma familiar que me permitiera seguir mi camino de vida y deshacerme de esas cargas y lealtades ocultas que llaman en las terapias de constelación familiar, Ujú. de decir, esto no es lo que yo vine a hacer. Pues la noche de siguiente a hacer eso, me soñé con mi abuelo que me abría la puerta del trabajo, que una abuela más que nunca conocí, o sea, porque nadie estaba excluido en la familia, entonces por Sí. ende yo tenía como esa carga de cumplir con el rol de abogada y además trabajar en temas porque tengo entendido el trabajo con temas de violencia, de hecho lo asesinaron en temas de justicia Ok. y política. Y en muchos años. Y entonces, claro, entendí muchas cosas y dije, sí, empecé a sanar esa parte del árbol que me correspondía y me empecé a sentir menos culpable. Empecé también a entender, verlo todo desde el amor, ¿no? Y tener esos diálogos y decirlo. Al principio no me creían, al principio pues obviamente muy, muy tristes, ¿no? Que se me iba a pasar, que no renunciara, que pidiera una excedencia de tiempo, como era una entidad pública podía pedir un Sí. año y yo dije, pero es que quiero hacer las cosas, quiero arriesgarme.
Y bueno, ese fue el principal reto, enfrentar la carga familiar, resolver asuntos de la familia y ya después las burlas, que eso es lo secundario, pero las burlas de toda la gente que te dice, estás loca, o sea, ¿cómo vas a quitar además el cargo que tienes en este momento? Porque había ido ascendiendo, ¿no? Dentro de la Sí, entidad que estaba, podía ascender de cargo. Entonces, todo eso me llevaba a adquirir como una responsabilidad mayor de construir un camino, cómo voy a hacer, cómo voy a defraudar también ese camino que he construido yo. Yo he trabajado con esfuerzo, he sido buena trabajadora, he buscado la manera de ascender acá, cómo voy a echar todo esto a la basura, pero además decirle a mi jefe, por ejemplo, me decía, pero tú eres muy inteligente, y yo decía, pues la astrología también es para gente muy inteligente, o sea, es compleja, ¿no? Y me decía, ¿cómo te vas a ir a adivinar la vida? Y yo, no, no, es verdad, pero como también ellos me conocían y conocían mi gusto y no era una pasión nueva, era algo que hace 3 años yo ya llevaba practicando, que les hablaba sí, de todo lo que aprendía, parecía pues les hablaban en el tiempo que podíamos, ¿no? De contarles, de preguntarles, de, bueno, que si no eres bueno, ¿y qué te pasó? Mira que en la masacre, mira que... Y es como, después de todo eso, de aceptar también que uno tiene como que tener firmeza y confianza y que nadie va a vivir la vida por uno. claro. Entonces, Me a siento partir de ahí. identificado contigo porque también, o sea, nada, o sea, estudié nada relacionado con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es sabio.com. Y, y pues soy ingeniero industrial. Y también, aparte de mí, era un aspecto de seguir con lo que me iban apoyando, ¿no? De estudiar en una buena escuela, terminar, conseguir el trabajo y después, pues, la familia, ¿no? De decir, bueno, ya no voy a hacer eso que estaba acostumbrado a hacer, ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Que es totalmente, pues, de desarrollo personal, desarrollo espiritual, de un poco de místico, ¿no? Aspectos holísticos. Entonces, Sí, hay una carga social muy fuerte, ¿no? Hay una carga de lo que se espera de uno, que creo que es a veces nuestro, pues nuestro salto al vacío, es salir del closet para nosotros, ¿no? Pero, total. pero gracias a ese salir del closet, pues ves mucha gente que te apoya, ¿no? Me imagino que también hubo mucha gente que te impulsaba, que te apoyaba, que... Sobre todo cuando te decían, o sea, cuando veían el esfuerzo y cuando conocían tu proceso, fíjate que la importancia del proceso, yo creo que en tu caso también, o sea, no es de la nada, no es que un día me desperté y dije, quiero ser astróloga, es todo un proceso y reconocer y validar tu experiencia por encima del que dirán y por encima del juicio de otros, es una gran victoria. Porque yo creo que cuando hacemos estos saltos de cambio de ingenieros, de abogados, de arquitectos, que socialmente tienen bastante peso, ¿m? Y que Sí. son profesiones finalmente que te permiten a ti desenvolverte bastante bien en el plano material, que te dan una salida laboral, pero que si tú no eres consciente de que hay un sistema que también nos ha puesto a trabajar de manera rigurosa, a darnos un molde que nos desconecta de nuestra esencia, ¿no? Y que Sí. nos coarta de muchas libertades. Cuando tú eliges, pues vas a sentir el juicio del sistema y de todo el condicionamiento y la programación. Cuando logras salirte de ahí y logras ver que no era para tanto, que hay salidas y que hay un propósito del alma y que vinimos más que a estudiar una carrera y a levantarnos todos los días al mismo trabajo sin ganas, ¿m? Sino que Ujú. tenemos muchos más potenciales, es cuando te sientes libre. Entonces yo creo que el reconocer tu proceso siempre, desde el derecho, desde la ingeniería, desde cualquier cosa, que tú reconozcas que de un paso del A al B hay un proceso y nadie mejor que tú para validarlo. Y desde ahí puedes tener la confianza y la conexión de que estás siguiendo un proceso y que te vas a arriesgar. Nadie nos garantiza nada el éxito, pero hay que intentarlo. Claro, claro, honrar el proceso y lo más importante, pues no es el destino, ¿no? Porque a veces no sabemos dónde es el destino, sino ¿Sí? disfrutar el viaje. Y mencionaste una parte importante, ¿no? El juego de este mundo o de este tablero, ¿no? La tan llamada Matrix, ¿no? Que estamos aquí eh, jugando. No, yo le llamo juego porque me gusta más la idea de estar aquí encarcelado, pues no, no me gusta más estar jugando. ¿Cómo, cómo conjugas esta parte de juego con esta parte
de la astrología. Bueno, por los ciclos grandes, los planetas grandes, Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno, Plutón, nos hablan de dinámicas que van más allá de lo personal. ¿M? El entender lo que hacemos, que nacimos primero en un momento, en donde los cronocratos, en donde Júpiter y Saturno nos marcan una narrativa, pero además que encarnamos colectivamente con una serie de aprendizajes, empiezo a entender, claro, la historia. Yo te conté que a mí me gustaba mucho la historia y algo que siempre se me grabó era la historia siempre la cuentan los ganadores. A mí eso en historia del derecho es que acá tatuada se me quedó y yo decía, sí, es verdad, o sea, lo que uno lee en los libros probablemente lo contaron los ganadores y las otras versiones, ¿qué? Eso desde la parte de la historia, pero ya desde la astrología yo decía, el cosmos nos cuenta una historia que se refleja acá, pero que además nos permite ver dónde de pronto o puede haber manipulación, o puede haber, digamos, en un tema de engaño, de estafa, y evidentemente el tema del 2020, que es conocido, que no te lo quiero decir para que no nos censuren, pero todo este tema para mí desde la astrología fue muy evidente. Entonces, empezar a estudiar los ciclos y darme cuenta cómo al parecer si había unas élites de control que según los planetas grandes, gordos, o sea, Sí. Urano, Neptuno, Plutón, se movilizaban, había como una agenda de control o como unas políticas que yo decía, pero pareciera que se adelantan a eso. Y empezaba a ver, sería la lógica que se estuviera cayendo ahorita un sistema y veo, y pues sí, resulta que estamos transitando hacia la era de Acuario, donde hay más libertad, pero además que durante el 2020 se iban a purgar muchas estructuras, ¿no? Y esos velos del poder iban a dejarse ver. Desde ahí empecé a ver, pero obviamente la astrología tiene que ser también comprendida por un criterio basado en otras disciplinas. No sé si has oído a Emilio Carrillo, por ejemplo. No. Bueno, Emilio Carrillo es una persona muy estudiosa, economista, pero la habla de a partir del 2012, cómo la humanidad entró en la sala de los espejos y cómo según la cosmovisión maya empezamos a ver otra realidad. Pues eso también tiene que ver con los ciclos del cielo. Entonces empiezas a ver qué pasó en 2008, qué pasó en 2012 y empiezas a ver los movimientos de los planetas y dices, sí, estábamos preparados para un cambio. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo hago para ver este cambio de Matrix con la astrología? Los ciclos del cielo son muy claros, ¿no? Y Ajá. hay múltiples interpretaciones, pero tú te puedes dar cuenta desde dónde manejan el miedo, que es una herramienta de control, ¿no? Y dónde Sí. hay la oportunidad, por ejemplo, para generar cambios a favor o en contra de la población. Entonces, ¿cómo hago con la Matrix? Pues básicamente confío en el cielo, más que noticias. ¿No? Empiezo a ver, por ejemplo, cuando hay fake news, que Sí. digo como, esto no es tan real, o sea, vamos a ver. Y sí, encuentro que Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en aspecto a Neptuno, que puede haber una exageración, que hay un tema que no es claro. Entonces, ¿cómo hago para confrontarlo? Confío en mi carta natal, en su despliegue, en Ajá. decir desde qué lugar estoy, pero también en los ciclos, en los tránsitos planetarios. Y desde ahí empiezo a tener como una comprensión de si tiene sentido o no lo que la Matrix me muestra, noticias, cambios, tendencias, ¿sabes? Sí. Desde ahí, la comprensión, por ejemplo, los estallidos de guerra, ver si Marte, si Plutón están involucrados, y desde ahí tener una perspectiva, ojo, sin desconectarme de mi parte más humana y más sensible, porque si lo veo todo desde la mente, pues me desconecto y pierdo a veces la empatía, ¿no? O sea, sería como, no, si todo tiene una razón, ¿no? Y la parte humana, ¿dónde está? Ya. Tengo varias preguntas. La astrología, el cosmos, las constelaciones, eh, son una especie de mapa, son una especie de guía. Claro, Y no, fíjate que, dime, perdona. no, está bien. Sí, es un mapa, pero el mapa nunca es la realidad, ¿no? O sea, el mapa es una representación, Del ¿no? territorio. Del Ajá. territorio, exacto. Pero no es una forma de sugestionarnos, no es una forma
de que al momento de saberlo, al momento lo estamos haciendo realidad por esa sugestión? Mira, la astrología en ese sentido no es tanto una creencia. La mejor manera que tú tienes de acercarte es a partir de la comprobación de la experiencia directa. O sea, no puede haber algo que tú no puedas comprobar en tu día a día que no tenga una relación. Sí, No te puede pasar cualquier cosa teniendo una carta. ¿Qué es la carta natal? La carta natal es un diagrama en forma de mandala que nos da unas coordenadas dependiendo del día, mes, año y lugar del mundo en el que hayamos nacido. A partir de ahí se identifica la posición de la persona, unos aprendizajes que va a tener y una estructura de la personalidad como potencial. Está libre albedrío. Y hay personas que se mueren sin conocer su carta, pero nadie se escapa de ese mapa de juego. Cuando tú estudias la vida de las otras personas que conocieran o no la astrología, son muy fieles a su carta. En distintos niveles de conciencia, sí. No todos los que nacieron el mismo día que Hitler fueron igual a Hitler. ¿No? claro. Ujú. Eso se ve, o sea, es como, no por nacer en un mismo día, eso vas a tener las mismas características. ¿De qué depende? Evidentemente, un propósito del alma, de un nivel de conciencia y de libre albedrío. Pero hay un juego, hay un marco, que cuando empiezas a comprobar te das cuenta que funciona. La astrología es un sistema inteligente que te muestra, es el estudio de los ciclos del tiempo, del cambio. Entonces, desde ahí tú puedes darte una idea y decir, ok, ¿es su gestión el 2020? ¿Es su gestión que esté pasando esto hoy? No, porque es un reloj y tiene una parte muy intuitiva, pero también muy técnica. Cuando tú compensas las dos, la intuición y la parte técnica, puedes entender cómo todo lo que sucede tiene una razón de ser y un orden y está alineado, no con influencia, o sea, no es que los planetas vengan y me hagan, es la sincronía porque tú como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tú haces parte de ese reflejo cósmico y de esa inteligencia. Y desde ahí puedes entender cómo la astrología está en todo porque es un lenguaje universal. Entonces, la sugestión se pone a prueba cuando compruebas y la pones a prueba. Ponla a prueba, conócela, no Es un, creas, porque no es delegar tu confianza en nadie, me dijeron, es conócela y compruébalo por ti mismo. Y es experiencial, por eso podríamos decir que es una ciencia, es una forma de decir, tengo esta hipótesis, vamos a ver si es verdad, ¿no? totalmente. Entonces, y hay una forma de trascender esta herramienta. ¿Podría decir que es una herramienta? Es una herramienta de autoconocimiento, claro que sí, y es una herramienta de navegación también. Pero De mira, la nada. astrología puede ser, tu carta natal puede ser un espejo en donde puedes verte. Ujú. Puede ser una lupa y una lupa para amplificar situaciones, una brújula para ubicarte. ¿No? Ok, Puede ser un GPS de navegación por el mundo. Sí, es un mapa, es una herramienta de ubicación y como tú bien lo decías con la analogía, una cosa es el territorio y otra cosa es el mapa. ¿Mm? Hay que hablar desde la experiencia para ver desde qué lugar de tu conciencia estás más identificado. Eso es un tema más profundo porque tu carta puedes vivirla a través de experiencias de proyección y decir que hay cosas en tu carta que se manifiestan a través de personajes, de situaciones, pero que tú no eres eso. Y no, resulta que uno es uno y sus circunstancias, ¿no? ajá, claro, claro. Entonces, desde ahí te das cuenta y dices, ah, estoy polarizada desde esta carta o estoy más familiarizada con esta parte de mi carta, pero esto también está y lo veo, Ok, ¿sabes? sí. Entonces, la capacidad de estudiarte como un sujeto viviente dentro de tu carta es lo que hace una herramienta de autoconocimiento, de autoindagación y de autoobservación, porque te permite observar esas voces internas tuyas, sobre todo la astrología psicológica con enfoque humanista, te permite reconocer esas partes tuyas que te llevan a decir, ok, desde acá estoy actuando, este es mi Venus, esta es mi gula, por así decirlo, este es mi Marte, este es mi poder de decisión, de acción, ¿m? Este es mi Ujú. Sol, es mi identidad, es el centro que le da coherencia a todo.
lo que hago, lo que escribo, lo que pienso desde Mercurio, ¿no? Y además encarné en este tiempo porque hay un Júpiter y un Saturno que me indican, sí, viniste y encarnaste en una sociedad con estas leyes, con estos límites, pero además vienes de un grupo colectivo de almas con una misión que va mucho más allá de la individualidad, que son los planetas transpersonales. Y desde ahí tienes todo un mapa de despliegue para que hagas todo tu potencial y te des cuenta que eres mucho más que una persona del común. Todos tenemos un microcosmos extraordinario dentro Y jugamos una parte del macro, y ¿no? Claro que jugamos sí. una parte. ¿Y hay alguna forma de trascender esta guía, este mapa? ¿Serviría de Mira, algo la trascenderlo? trascendencia sería primero partir del reconocimiento de todo, o sea, es muy complejo y te digo, hay partes que tú proyectas, entonces trasciende la polaridad, trasciende el entenderte como yo soy esto, pero no soy esto, yo soy bueno, pero mis partes oscuras no, esto lo Ujú. niego, lo reprimo, trasciende e integra, esa sería la principal trascendencia. Ahora, una vez has llegado a un nivel de integración, avanza conforme a los ciclos, a lo que te indican los ciclos de la vida y trata de buscar tu experiencia más consciente desde tu carta natal. Cuando tú te das cuenta que eres una persona con un infinito potencial dentro de tu carta, puedes empezar a desplegar y a trascender esos condicionamientos, por ejemplo, de la Matrix, por ejemplo, salirnos de una profesión. Te doy un caso concreto para aterrizar y para quienes nos están viendo lo entiendan. En mi carta yo tengo una casa 9 muy poblada y tengo la casa 10 que tiene que ver con la profesión en Capricornio, que eso tiene que ver con las leyes, con la estructura, con lo institucional, ¿vale? Ujú. Resulta que cuando yo me di cuenta, yo dije, pero ¿será que estaré muy desacertada? O sea, si me voy de astróloga, yo veo mi carta y yo tengo carta de abogada, o sea, abogada puedo ser, pero astróloga, ¿tendré carta de astróloga? Pues sí, porque resulta que las leyes también son universales, no son solamente terrenales. Entonces me di cuenta que tenía además la comprensión, tengo un aspecto luna-urano, que me permite intuitivamente captar un lenguaje abstracto y simbólico y así descifrar leyes universales e ir de lo general a lo particular. Tú que tienes un sol en casa 9 también, ¿no? Como que estás muy por cómo funcionan las cosas. Claro, desde tu Tauro muy concreto, ¿no? Muy a lo ingeniero. Pero todos así tenemos múltiples posibilidades. Lo que pasa es que si abrimos la mente, nos damos cuenta que una configuración de carta te puede dar múltiples opciones de profesión. Entonces, ¿cómo trasciendes? Trasciendes la ilusión en la medida en que te das cuenta que con tu carta puedes hacer muchas más cosas y que la vida es muy creativa y que desde tu carta tienes muchos potenciales. Ok. Está genial porque pareciera que la astrología está ya todo dicho, ¿no? Que ya está predeterminado, predestinado. Y que, o sea, podrías llegar a la conclusión que simplemente es para perpetuar la Matrix, para perpetuar lo que está, ¿no? O lo que ha ¿Mm? sido, ¿no? Por esos ciclos. Pero, pero o sea, lo que me estás diciendo es una herramienta de evolución, ¿no? Tanto de conocimiento, de integración, pero puede ser usada para la evolución. Claro, para la trascendencia de la ilusión y la conexión con lo que tú eres. Fíjate, yo cuando ofrezco mis sesiones, mis lecturas de carta natal, pongo para el conocimiento del ser completo. Ujú. Y pongo ser en mayúscula, porque es que la carta natal te acerca a tu esencia. ¿Mm? Y Sí, hay distintos niveles de interpretación. Hay una interpretación muy básica mientras te conoces, pero puedes ir a profundidad, ver cómo los ciclos y todo te ayudan a trascender. Y desde ahí trasciendes la ilusión de condicionamiento y te encuentras con lo que en esencia eres. ok. Mencionaste otra palabra clave para mí en estos últimos años, que es la interpretación, ¿no? Tanto la interpretación de de ahora, de tu circunstancia, de lo que vives, Ujú. ¿no? Como la interpretación pues de los astros o de la carta o de los ciclos, ¿no? O los símbolos simplemente. ¿Qué, qué tan diferente es la astrología de la interpretación de una persona a otra persona, de la tuya a la mía, o de otra experta o experto astrólogo? Bueno, la experiencia, el nivel de conciencia, porque sí que hay astrólogos, mira, yo fui donde varios astrólogos al principio, uf, he ido, me he hecho mi carta con distintas personas, primero por curiosa,
porque fui muy curiosa, soy muy curiosa, pero además cuando empecé a ver cómo se hacían las consultas, yo necesitaba indagar cómo es un profesional astrólogo, entonces iba y pagaba y bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Y tú cómo eres? ¿Qué me di cuenta yo? Que tú llegas donde tienes que llegar por el nivel energético. Somos campo energético. A ti te corresponde el astrólogo que para el momento necesitas porque estás vibrando en esa energía, en esa frecuencia, ¿sabes? Resuenas, claro. Eso por un lado, resuenas exacto con las personas con las que tienes que resonar. Ahora, en cuanto a astrólogos, como todas las profesiones, o sea, no hay un abogado bueno, no hay un astrólogo bueno, malo. Hay unos más comprometidos que se desarrollan más, que a través, fíjate, la astrología también te pide mucha autoconciencia. A mayor autoconocimiento de tu carta, mayor desarrollo personal y trabajo personal, mejor consultor astrológico vas a hacer y menos condicionamientos vas a tener. Hoy en día hay astrólogos muy buenos, ¿m? Desde la astrología psicológica con una trayectoria, pero llenos de ego, que tú dices, ¿y qué? O sea, de verdad, eres astrólogo y tienes ese ego que te infla por, ¿sabes? Como a Sí, discriminar sí. a las personas que no tienen el mismo conocimiento y la misma, y es como estás, o sea, además, desde tu carta sabes que todos tenemos tipos de inteligencias diferentes. Entonces, hay esos astrólogos, hay los que están súper sesgados a la ley, a lo que dice, a la interpretación antigua, tradicional, también los hay, y que Sí. te llenan de condicionamientos. O sea, yo fui a consultas en donde me decían, sí, y tú te vas a casar, me acuerdo tanto una persona que me dijo que me iba a casar con un petrolero, claro, yo tengo a Plutón en casa 7 meses, tú te vas a casar con una persona de mucho poder, con petróleo, extranjero. Al día de hoy no ha pasado, espero que no pase, o sea, casarme con un petrolero, no, gracias, pero claro, es el margen de interpretación que tú dices de dónde me saca probablemente los dogmas que hay de la astrología y que se transmitían. Y no porque las personas no hicieran la labor, probablemente lo hacían lo mejor que podían, ¿sabes? Sí, Hoy en claro. día yo también miro las consultas que inicié, es la experiencia, es la práctica, es la entrega y sobre todo, ¿sabes qué es? Es el respeto como conocimiento sagrado que es. La astrología para mí es sagrada y en la medida en que tú entiendas que es tan amplia, es un conocimiento tan amplio, tan vasto que requiere mucha entrega y que por más de que transites toda la vida siempre se está actualizando, porque la astrología es representante de la era de Acuario, es el cambio, es la novedad, es la comprensión de una mente superior y perdóname, pero estás lejos de la realidad si piensas que lo vas a entender todo en esta vida o que por entender ciertas cosas lo entendiste todo. Entonces, desde ahí, un consultor astrológico ideal sería el que primero se trabaja, ¿m? Ajá. Personal, su trabajo personal, su desarrollo, el que además sigue formándose y sigue aprendiendo, porque esto es un saber infinito, Sí. pero además que tiene un componente humanista y no tan predictivo, porque la predicción te aleja de la esencia de la astrología. Hay cosas que se escapan. Mira, el mejor ejemplo, yo te lo digo que lo viví en carne propia con los mejores astrólogos, que yo los veía y nadie sabía lo que iba a pasar en el 2020, ninguno. Sí, que habían dicho, no sé, había astrólogos de renombre que habían mencionado que, que el 2020 iba a ser un cambio de crisis económica, de cambio, pero nadie dio con lo que era, precisamente porque la astrología es de una amplia interpretación, pero que además no te permite saber cómo es el territorio, cómo va a ser exactamente el territorio. Tú puedes ver un ciclo, tú puedes ver las características de ese ciclo, pero tú no sabes, uno, ni el nivel de conciencia de la población ni de la persona en particular, cómo van a decidir respecto a ese movimiento planetario. Entonces, la predicción te da un margen. Sí, hay accidentes, hay cosas que tú dices, pero que las puedes canalizar de forma diferente. No tiene por qué siempre ser un accidente, no tiene por qué ser siempre un disgusto, una pelea. ¿Mm? Claro. Puedes llevar otros niveles de energía, por ejemplo, Marte, que es el arquetipo del guerrero. Canaliza bien esa energía, saca tu rabia, tu ira, canalízala de manera sana y así evitarás un conflicto. Y no el astrólogo que viene y te dice, esto es pelea fija, esto es divorcio fijo. No, no lo sabes porque depende del nivel de la persona. Y además la consultoría astrológica
ahora como la llevo y como he aprendido a partir de la experiencia, va mucho de indagar y de explorar el territorio con tu consultante, de preguntarle, ok, ¿te resuena esto? Cuéntame un poco, como para que me ubique en el contexto y yo pueda ver desde qué lugar, desde su carta está más familiarizado, cómo lleva su carta, qué ha hecho con su carta. Eso es sumamente interesante. Las historias de vida de las personas es muy interesante porque cada quien elige cómo lleva su carta. Entonces, puedes ver, he tenido en consulta gemelos y veo y digo, wow, o sea, como son de distintos y como cada uno se coge una parte de la carta, ¿no? Y es súper Interesante. interesante. Oye, Entonces, eso. sí, claro, no es adivinatorio, ¿no? Puede ser Ujú. usado como oráculo, pero igual el oráculo, cualquier oráculo, no, las runas, las hojas de coca, no, no son no son el territorio, son pequeñas señales, ¿no? Son pequeñas señales que te dicen, pues cuidado, ¿no? Y el mejor oráculo, el mejor pitonisa es la que te, la que te advierte del potencial, ¿no? Y el potencial tú lo aprovechas o como tú quieras, ¿no? O lo desaprovechas como tú quieras, ¿no? Y le Total, puedes dar la vuelta, como tú dices. Marte no siempre tiene que ser una guerra, una disruptiva, sino cómo le puedes, cómo lo interpretas, otra vez la palabra interpretación, ¿no? ¿Cómo le das tú la evolución que necesita esa misma energía, aspecto, ¿no? total. Y Y, fíjate que además, dime, sí, no, perdón. no, no, dime. No, fíjate que eso es la interpretación, es una interpretación amplia, pero en la medida en que tú tengas, te quites sesgos, ¿no? Y empieces a ver cómo, empieces a escuchar a quien tienes enfrente, va a ser una interpretación mucho más acertada porque vas a identificar desde qué cualidad vibratoria llega el consultante a ti y cómo puedes ayudarle para que logre reinterpretar la realidad, para que logre ver un conflicto como una oportunidad de aprendizaje, para que logre entender que todo, afortunadamente, gracias al cosmos, es transitorio. Ni todo lo bueno va a ser para siempre, ni todo lo malo va a ser para siempre, porque la vida es constante movimiento, porque los planetas están siempre en movimiento. Y desde ahí tú tienes una visión menos sesgada y la posibilidad de interpretar desde un lugar más humano y más de apoyo, de compañero, de te acompaño en tu proceso. Ok, muy interesante. La verdad es que tiene mucha profundidad, ¿no? Mucha sabiduría, porque puedes ir tan adentro, tan esotérico como tan exotérico, ¿no? De la realidad. Y estaba pensando, las constelaciones son como los testigos del tiempo, ¿no? Del ciclo, de los ciclos. ¿Para ti qué es el tiempo? Bueno, para mí el tiempo es una unidad de medida, básicamente, o sea, una unidad de medida que te ayuda a situarte en el presente, pero con un referente respecto al pasado y respecto al futuro, ¿no? El tiempo, si tú lo ves en la astrología, está regido por Saturno y sí que tú tienes una percepción de que las condiciones, si la vida es limitada, hay unas limitaciones de tiempo y espacio. Para mí el tiempo tiene que ver con esa limitación a la experiencia, pero que precisamente te hace aprovecharla más. Ok, es simplemente el presente, el ahora. El presente, pero fíjate que cuando uno empieza a incluir términos cuánticos y que te Ujú. dices, bueno, y mi yo del futuro, y mis otros yo, y mis futuribles, mis opciones, mis líneas de tiempo. Cuando te Ajá. empiezas a dar que hay líneas de tiempo, dices, uff, el tiempo pareciera ser subjetivo. Y si hubiera tomado esa decisión y no la otra, y mi yo del pasado, ¿qué hubiera dicho de este? ¿Y qué me diría mi yo del futuro? Cuando empiezas así, dices, esto parece una locura, pero igual siempre estoy en el presente, ¿no? El eterno Sí. presente, pero con múltiples posibilidades de destino, tanto del pasado como del futuro. Sí, porque en lo cuántico, como tú dices, pues es todos los tiempos posibles en un mismo momento, ¿no? O sea, Ujú. el no tiempo, ¿no? El no tiempo. El no tiempo. Y saber que de todos modos porque las constelaciones no cambian, ¿no? No cambian sus ciclos, no cambian tampoco sus formas, no cambian sus propiedades. Mira, el zodiaco, más que las constelaciones, es ese
son esos 12 arquetipos, vocablos que tiene el universo y que desde la astrología zodiacal se logra entender como procesos creativos y procesos vitales que tienen un orden, una lógica, una coherencia. ¿Cambia el orden? No. Siempre va a ser Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Ese es el orden. ¿Va a cambiar? No. ¿Qué cambia? La actualización, la percepción del arquetipo. Fíjate, por ejemplo, que Aries podía ser el bárbaro más bárbaro en épocas y era un guerrero y era todo el Aries. Hoy en día el Aries es la persona que es frentera, que se autoafirma, empresarios, líderes, emprendedores. Entonces ves que el arquetipo se va actualizando, ¿no? Tauro, por ejemplo, haciendo énfasis en tu signo solar. Tauro es el arquetipo del trabajador, de la tierra, de la agricultura. Tú no eres campesino o no sé si te dedicas al trabajo con la tierra, ¿no? Pero si eres una persona muy consciente de la tierra, de lo que se ve, de la materia, de los Mm, recursos. Una época que Tauro, por ejemplo, era el arquetipo del banquero, ¿no? El que está en contacto con el valor. sí. Entonces, ¿qué pasa? Se actualizan. No es que sean definidos, o sea, los arquetipos desde la astrología son esos 12 arquetipos zodiacales que no están con base en las constelaciones, sino en una rueda imaginaria que se llama zodiaco. El zodiaco, si bien tiene inspiración en las constelaciones, desde la astrología que conocemos hoy en día, la astrología tropical, es a partir del punto vernal. El cambio de estaciones para acá, para el hemisferio norte, es lo que marca el inicio con Aries y los cambios con Cáncer, con Libra y con Capricornio de los solsticios y los equinoccios. A partir de ahí uno se ubica en qué época está con relación al zodiaco. Ahora, ¿se actualizan los arquetipos? Sí. Los planetas transpersonales, Urano, Júpiter, perdóname, Urano, Neptuno y Plutón, son los planetas que se encargan de transformar la percepción que tenemos de esos arquetipos, ¿vale? Ok, ok. También es una forma de nosotros cómo los interpretamos según nuestra evolución. Oh, no, Colectiva también, porque colectiva. fíjate que por más de que una persona afirme que para ti Neptuno hay pruebas de realidad y la astrología se puede comprobar cómo se va actualizando el arquetipo, lo que te digo, o sea, hoy en día tú no eres el campesino que trabaja todos los días en la tierra por ser Tauro, no, eres, ay, Ah. ese perrito, eres una persona muy consciente de, tan divino, muy consciente de los ciclos de la vida, del orgánico, de lo Claro. natural, mira, ahí con tu perrito. Hola, bebé. Ay, qué guapo. Eh, este, ya me distraje un poquito, perdón. No, no te preocupes. No, sí, somos parte de la evolución, nos estamos evolucionando personalmente y también nuestra interpretación. Pero esta cultura, ¿no? Esta necesidad de de ver los astros yo creo que desde que tenemos conciencia que somos parte de algo más grande, ¿no? Tanto en cualquier cultura, ¿no? En la egipcia, en la europea, en la aquí de América, ¿no? Los mayas, los aztecas, mexicas, los Checas. anahuac, y cada uno simplemente les nombraba diferente o los agrupaba diferente los astros, ¿no? Mm, Fíjate que también la astrología nace de la observación. Civilizaciones como la Caldea o en Babilonia, que fue los que crearon el zodiaco, Ujú. pero civilizaciones como la astrología china, por ejemplo, o la astrología maya, ¿de qué se han dado cuenta? De la observación de los ciclos, cuando hay luna, cuando Ciclos. hay Ujú. eclipse. La astrología, en cualquiera de sus lenguajes, de sus formas, surge a partir de la observación. Ujú. Son años de observación a los procesos vitales, a darse cuenta que, sí, cuando este planeta está alineado, oh, wow, sucede esto, hay estos cambios, sí, y que hoy en día tenemos la compilación de todo lo que fue un ciclo de mucha observación y que es nuestro deber, por ejemplo, como astrólogos, actualizarlo y nutrirlo y evolucionar y desarrollar la astrología, porque es un conocimiento, lo que te digo, a mí nada me ha dado más sentido, o sea, y es que parezco religiosa y todo, pero no, de verdad, hablando en serio, nada le ha dado más sentido a mi vida que la astrología, o sea, es como los cambios, mira, ninguna persona vidente ni tarotista me ha podido acercar a ese nivel de comprensión, de entendimiento De y conciencia, claro. también
de conciencia como la astrología. Wow. Bueno, la astrología para ti ha sido un modo de despertar, ¿no? Ujú. Y brindas este servicio de ayudar a las otras personas, a las que son tus consultantes, de conocerse mejor, Sí. ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus retos a cumplir en tu vida? En este momento, bueno, ser una muy buena astróloga, poder seguir desarrollándome y me es muy satisfactorio ver cuando puedes, bueno, primero entender, resignificar, ayudar a resignificar a una persona una crisis o ayudarle a aprovechar su momento. ¿M? Pero en este momento también me siento muy inclinada a transmitir el conocimiento. De hecho, hasta este año empecé a dar cursos y siento que también hace parte de mi propósito, como transmitir, enseñar. Es lo que me gusta también, me apasiona y me encuentro como siento satisfacción y mucha gratificación, porque finalmente yo en algún momento me iré y la astrología seguirá para los que vengan detrás, pues dejarles lo mejor que pueda y mis mini descubrimientos y mi experiencia y tratar de ser disciplinada con el estudio y con lo que transmito. Porque si hay algo que yo creo que tiene que reivindicar la astrología es la seriedad. Pienso que esto, la Matrix tiene responsabilidad, porque la astrología te da mucho poder y por eso conviene digamos, mancharla con horóscopos de revista Denigrarla, sí. que hace el ridículo. Claro, para que te burles de un conocimiento que si lo conoces a profundidad, lo conoces, no le crees, lo conoces. Ujú. Si lo conoces, lo estudias y le dedicas el tiempo, te darás cuenta que es muy poderoso. Sí, sí. Lo he estado descubriendo. La verdad es que no me he adentrado a este vasto conocimiento, pero lo último que me llamó muchísimo la atención, dices, bueno, tu aspecto Tauro tiene que ver con la tierra. Pues sí, me gusta la parte del huerto en casa y de las cactáceas. Y lo último que he estado entrando es la agronomía no zodiacal, sino astrológica, en donde cada parte de la planta lo rige diferente signo. O sea, cada parte de la planta. Y después en cada etapa de la luna pues sí, de los equinoccios y demás, hay tiempo para sembrar, para arreglar, para preparar tierra, para trasplantar, etcétera. Entonces, todo un conocimiento súper vasto a partir de estos ciclos que a veces no somos conscientes. A mí me parece espectacular que tengamos pues tanta ayuda para poder, ¿no? Hacerte socio con la madre tierra. Claro, claro, es que te ayuda para todo porque es una herramienta muy útil, pero además, fíjate el nivel de conexión con lo natural y con la sabiduría de la tierra. ¿Sabes? Ujú, Como que la astrología te permite ver que todo tiene un proceso, que todo está alineado y sí, Tauro tiene que ver con los ciclos orgánicos. Y desde ahí poder entender, ah, claro, según una fase de desarrollo, lo puedo ver acá en la planta, en la naturaleza. ¿M? ujú, Entonces, sí, mira, hay gemas, hay minerales, los animales también. Los animales tienen una cualidad vibratoria zodiacal. El perro, por ejemplo, es muy sagitariano, los caballos también, ¿m? El águila ujú, muy de Escorpio, y todo tiene un contexto simbólico y arquetípico, porque ahorita que hablabas, que se me olvidó, no sé si no tocamos el tema, cuando miramos la adivinación, hay muchas herramientas con lenguaje simbólico que también han sido muy manchadas pero porque no ha habido el nivel de conciencia para llevarlos, las runas, el tarot, ¿m? ujú. Que son distintos a la astrología. Mira, a mí cuando iba a las consultas de carta me decían, bueno, y échame las cartas, y yo, es una carta natal, ¿sabes? Y por eso me gustaba mostrar a la persona, me decía, bueno, ¿y qué me va a decir el tarot? Y yo, no, soy astróloga, no soy tarotista, ¿sabes? Y hoy en día respeto también mucho a los tarotistas, a las personas que usan el lenguaje simbólico para acompañar a los procesos de conciencia, ¿sabes? El tarot terapéutico, el utilizar esas herramientas como una exposición de algo que tú no puedes ver conscientemente, pero que hace parte de tu proceso de sanación o tu proceso de expansión de conciencia. Entonces, desde ahí, entender que más que
A veces es la ignorancia lo que nos lleva a tomar un juicio respecto al lenguaje simbólico, ¿no? Y es que las señales y la vida habla por todos lados. Entonces, saber leerlo e interpretarlo bajo las reglas de la experiencia y también con mucho respeto, ¿no? Como ser como muy cuidadosos y decir, ok, ¿qué dice? ¿Cuáles son las investigaciones al respecto? ¿Y cuál es mi aporte y mi criterio? Porque de nada te sirve que seas un seguidista y que repitas todo el conocimiento y toda la Ah, teoría si tú no le aportas un criterio y un valor a lo que haces. claro, claro. Y ahí es donde nos volvemos científicos en cualquier área, Sí. ¿no? Porque para hacer un aporte, pues te tienes que arriesgar a equivocarte, ¿no? Entonces tienes una hipótesis, ¿no? De cómo está funcionando y tienes una forma de expresarlo y de entenderlo y de aplicarlo. Y ahí es totalmente una experimentación en la vida, ¿no? Y entonces nosotros somos la ciencia, ¿no? No la ciencia nada más está en las universidades, en la academia, ¿no? Sí. Y bueno, una parte indispensable, no indispensable, sino una parte de esta ciencia, de estos investigadores que somos, es la intuición. Es la intuición que la Matrix, que la academia dice, no, tienen que ser datos duros. Pero la pregunta es, dado que tienes todo el mapa y tienes mucha ayuda externa, por así decirlo, ¿no? Con esas herramientas externas, ¿cómo, o sea, no la intuición se va apagando simplemente por confiar en esas herramientas externas? No, cero, se complementa. Ok. Hay cosas que tú a veces desde la astrología no puedes saber con certeza, pero que intuitivamente sientes por dónde va la respuesta. O sea, pasa mucho que cuando tú empiezas a manejar el nivel energético, bueno, para quienes no lo saben, yo también soy reikista y sanadora y terapeuta de Reiki en animales. em, el contacto con la energía, con lo sutil, con verla desde lo físico, el lenguaje corporal de la persona te dice mucho. Pero cuando tú empiezas a ver la carta en contacto quien viene a ti y lo haces como de verdad, como un acto ritual de ver la persona, que percibes, qué energía te transmite, la carta, mira, a mí me pasa en consulta que es como si sintiera que le tengo que hablar más de este aspecto o que le tengo que preguntar más de esta parte. Lo Ujú, siento y después me dice, wow, me siento mucho además, y yo no tenía ni idea ni de la experiencia ni de lo que necesitaba esa persona, pero lo voy sintiendo porque te vuelves un canal. ¿M? ujú. Ok. Claro, un canal con técnica. No es que esté acá viendo todo y me imagino, todo lo que Claro, yo con digo en consulta conocimiento, tiene claro. su técnica, preparación, pero cuando te abres en el proceso de consulta, en el encuentro con el consultante, es como que hay un intercambio energético, pero además es que resuenas con la energía de quien te llega a ti. Y desde ahí es como, ah, ok, esta persona, a mí me llega mucha gente Escorpio, porque tengo Plutón en casa 7 y atraigo mucha gente Escorpio a consulta. ¿M? Ujú, ok, Sí, me doy cuenta que hay energías y yo también llego a ellos por lo mismo, o sea, porque hay algo mío también que resuena con ellos, o procesos de mi propia vida que resuenan con la persona y eso no me lo dice la técnica y no me lo puede decir ningún ciclo, me lo dice la intuición y me lo dice esa sensación de, sí, hay algo de esa persona que resuena conmigo. Mira, tú por ejemplo eres ascendente Leo, yo soy Leo. sí, Algo claro. ahí te conectó, o sea, algo nos conectó en decir, voy a pedirle a esta persona un espacio para hablar. Desde ahí, yo también, o sea, algo conecta, ¿sabes? Y eso es lo que no se ve, pero se siente. Y desde ahí, no, esto no quita la teoría, ¿m? Ni no Claro. quita la parte técnica. Aparte, o sea, lo que veo a ti es, hay tantos símbolos, tantos indicadores que es la intuición lo que los ordena e interpreta, lo que nos hace, los que te hace, me imagino, de enfocarte en tal área de esos indicadores, ¿no? De ese tablero, ¿no? Te dice, no, pues por acá. Y si sigues así una receta tal cual, tipo máquina, pues se pierde muchísimo de esa información, ¿no? Y de esa eh, potencial que puedes entregar a las personas, ¿no? Total. Qué padre. Pues muy bonita esta, pues podría decir tecnología, ¿no? Esta ciencia de la astrología, porque es una herramienta muy poderosa, ¿no?
he estado pues iniciando con esta, pues clavado, ¿no? Este acercamiento. Y pues mira, me acerqué contigo y por ahí también con Robert Martínez, que ese sí lo conoces porque lo entrevistaste, Sí, y que además me... fue profesor mío dos Ah, qué años, o bien. sea, un año y el año más duro de la humanidad y lo tuve ahí como referente y lo aprecio mucho y aprendo mucho de él. Mira, qué bien, qué bien. Y pues a mí me gusta mucho. Aparte, son súper, tú y él son súper elocuentes y creo que a veces ya están hablando, canalizando, yo creo, porque sí, sí son muy, muy acertados. O sea, ¿qué quiero decir? Que resueno con lo que ustedes dicen, ¿no? Que está padre. Y una de las últimas preguntas que por aquí tengo es, ¿cómo ves a la humanidad? ¿Qué le espera a la humanidad según su Bueno, carta, la mira, carta? con el ingreso de Plutón en Acuario en enero, yo veo una humanidad con muchos retos. No sé si viste en la entrevista con Ana María Oliva, el Oliver, sí. reto que le espera a la humanidad con Plutón en Acuario es aprender a recobrar su poder, su libertad, por encima de la inteligencia artificial. O sea, cuando yo vi, Plutón ingresó a Acuario el 25 de marzo hasta el 11 de junio de este año. Ujú, Estos cambios van a potenciar e intensificar toda la energía de Acuario, los grupos, la tecnología, los avances científicos, la objetividad, el aire, vamos a entrar a una era de aire, lo mental, vamos a desarrollar habilidades mentales cognitivas impresionantes, pero ahí mismo que aparece la inteligencia artificial como una especie de suprahumano, como una especie de Dios, ¿no? De ujú. poder, de todo lo puedes más que yo para qué si mis habilidades humanas ya quedaron congeladas. Ok. Es un engaño realmente, es la manera de contrarrestar la libertad. ¿Qué nos espera? La capacidad de desarrollar todo lo acuario que hay en nosotros sin desapegarnos del corazón. Acuario y Leo representan los arquetipos de esta humanidad. Todo en el zodiaco tiene su opuesto complementario. Si vamos a una era de aire, de aprendizaje, de libertad, desde el corazón, desde lo humano que somos, desde ahí tenemos que vibrar para no desconectarnos del ser, de la esencia y poder atravesar y superar las pruebas de que una máquina parezca un humano pero no lo sea. ¿Qué te lo va a decir? Si va a poder hacer lo mismo, si va a ser hasta más rápido que tú, tu humanidad, porque eso es lo que Mm, nunca, el alma humana no se puede imitar por ninguna tecnología. Entonces, ¿qué nos espera? 20 años aproximadamente de cambios en cuanto a la mente, en cuanto al conocimiento, en cuanto a modelos de empleos, pero sobre todo en cuanto a avances tecnológicos, en donde la humanidad tiene que resaltar su potencial y no dejarse llevar por la inteligencia artificial. O sea, realmente sacar el potencial del ser humano, no nada más lo que dice la Poco. escuela y la academia y los títulos, ¿no? Sí, Sacar todo el potencial, ¿no? Habilidades extrasensoriales, mayor intuición, mayor conexión, ¿no? Mayor discernimiento, que es súper importante ujú, ahora en estos tiempos, mayor conciencia, ¿no? O sea, totalmente una expansión del ser humano. así es. Muy bien. Me, me gusta esta filosofía, me ha gustado mucho platicar contigo. Quisiera también, ahorita salto, porque me acuerdo, quiero mostrar tus redes para que la gente pueda saber dónde te encuentra. Claro que sí. Si me avisas cuando ya se vean. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, si ustedes teclean en Instagram, por ejemplo, Andrómeda Astrología, van a encontrarla. Este es su perfil y aquí están todas sus entrevistas, sus aportes, el clima, ¿no? En ciertos periodos, ¿no? El del clima mundo. astrológico, tránsitos planetarios. Eclipse que acaba de pasar, muy bien. Este, también en YouTube, aquí también hay algo de información. Están aquí todos los videos. También igual, Andrómeda, Astrología. Y, y aquí la mejor forma de contactarte entonces es vía un mensajito en Instagram y
y aquí en estas links, ¿no? Sí, Tenías por está, aquí bueno, TikTok que poco lo uso y bueno, mi WhatsApp también a veces el ahí WhatsApp está que anda por conectado. aquí. Ujú. Perfecto. Pues sígala, trae mucha información muy valiosa. Y también yo quiero mostrarles aquí mis páginas, que aquí pueden acceder a todas las redes por aquí arriba, pero en esta ocasión es la, el curso de En busca del sabio interior, la muerte de las creencias, un aspecto pues tanatológico para poder quitarte de esas creencias que tienen atado a tu sabio, para contactarlo, para integrar más el corazón y el camino pues de la intuición, del propósito, ¿no? Ese sabio interior que a veces lo tenemos allá atorado. Entonces, por aquí hay forma de registrarse a una clase gratuita y aquí pueden encontrar toda la información acerca de este, de este taller, que puede ser también en modo presencial, personalizado, al estilo coaching, ¿no? Esta es una de mis páginas en Instagram y aquí está la de Facebook y aquí está la de Instagram. Y muestro todas las, bueno, algo despeinado, pero mis entrevistas y algunos videos más chiquitos. Perfecto. Genial. Este, Genial, Fabio. pues aquí está tu página, la dejo ahí un poquito para que la vean y la Muchas puedan gracias. ir haciéndole un poquito más grande. Ahí está, se ve bien ahí. Pues muy bien. Me gustaría, pues, en otra ocasión tener mayor interacción, mucho más preguntas seguramente les van a suceder y a mí también. Pero, pero estoy seguro que va a ser de mucho interés. Te agradezco mucho, Paula, por este tiempo, Muchas por gracias a ti. esta gran información que para mí me ilustra mucho. Y pues en las próximas yo creo que pues podemos platicar de aspecto pues muy enfocado, ¿no? A lo mejor como en los eclipses, tal vez como la, el aspecto simbólico de ¿no? De la astrología, etcétera. Claro que sí, yo encantada. Muchas gracias a todos, pues les agradezco que nos escuchen, que nos vean, pues que nos sigan, que nos den un like por ahí a todo lo que hacemos porque lo hacemos para ustedes. De nuevo, Un abrazo, abrazo. Pablo, Que estés muy y bien. Gracias a todos y a ti. Gracias. gracias. Hasta la próxima. Chao.